autoexplotación laboral, ¿ese es el tema que vas a abordar hoy? Sí, sí, vieron que venimos hablando los martes pasados del trabajo, del mundo del Sí. trabajo, y hoy quiero abordar un tema en el cual, por supuesto, a veces me siento claramente reflejado y que tiene que ver, sí, con una propuesta de un filósofo contemporáneo surcoreano, Byung-Chul Han, alguien que me gusta mucho lo que escribe, y él habla del concepto de la autoexplotación laboral, ¿no? Haciendo rápidamente una descripción histórica. También hoy vamos a hablar de cuáles son las señales que nos pueden mostrar que nos estamos autoexplotando. Vamos a ver las razones por las cuales nos autoexplotamos y, si nos da el tiempo, algunas claves para poder evitar la autoexplotación laboral, ¿no? Este filósofo, Byung-Chul Han, habla de que el vínculo de los trabajadores con su trabajo ha cambiado claramente a lo largo de la historia. Desde el inicio, un trabajo mucho más artesanal, autónomo, gente que tenía su profesión y directamente su trabajo le traía su remuneración. Después, a partir de lo que fue la revolución industrial, empezó a haber la idea de un patrón, de una estructura en la cual vos lo que hacías es vender tu tiempo a cambio de algo, ¿no? Y ahí aparece el concepto también de los asalariados. Años después aparece esto de, bueno, trabajar por cuenta propia, tener el mundo de los emprendedores, el mundo de los que no quieren tener un patrón, y hoy descubrimos que muchas veces el patrón más severo que tenemos somos nosotros mismos y nos exigimos rendimiento laboral y dedicación al trabajo a veces muy superior a lo que tienen otras personas que están en un vínculo de dependencia en su trabajo. Entonces, esto de la autoexplotación precisamente tiene que ver con eso, con exigirnos a nosotros mismos y organizar nuestra vida a tal punto de que la vida relacionada con lo laboral empieza a ocupar gran parte de la vida total, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en una situación de autoexplotación? Primero, porque claramente hay un exceso de horas de trabajo, ¿sí? Si bien algunos de nosotros decimos, bueno, pero esto de las 6 o las 8 horas es para algunas personas. Bueno, el tema es que aún personas que tienen un horario laboral fijo, luego de ese horario continúan vinculados a lo laboral. Y ahí el mundo tecnológico tiene que ver. Hablábamos el sábado pasado de lo que es el BlackBerry y cómo la tecnología hace que muchos de nosotros no podamos desconectarnos claramente de lo que es el trabajo, ¿no? Donde hay falta para el tiempo personal, no hay tiempo para el ejercicio, no hay tiempo para los vínculos, no hay tiempo para estar con los hijos, no hay tiempo para los amigos, estamos todo el tiempo como en disponibilidad laboral. Claro, antes el trabajo quedaba en el trabajo, uno no se llevaba los expedientes, no se llevaba la lapicera, no, los documentos, los libros del trabajo, digo, no te llevaba a tus pacientes, o sea, el trabajo quedaba en el trabajo. Y bien, no solo eso. Hoy por hoy te lo llevas, está en el teléfono. Depende también, ¿no? Depende de la profesión que te tuvieras. Por supuesto. Históricamente los maestros están todo el tiempo llevándose 18.000 cuadernos para la casa para corregir, o sea, el trabajo se lo llevan a la casa. Sí. Eso es, y depende del trabajo también. A ver, el trabajo tiene mucho que ver, por supuesto. Ahora, no es que necesariamente te lleves el trabajo, sino que tu conexión mental y energética sigue estando más allá de... Siempre pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá fue maestra, es maestra, para mí las maestras nunca dejan de ser maestras, y ella siempre decía, cuando salgo de la escuela yo cuelgo la túnica y llego a casa sin que nada me afecte. Y como hijo te puedo decir que eso no era verdad, ¿no? O sea, fui testigo directo de que una frase que podría llegar a ser una expresión de deseo, no era realidad. Y es la realidad de mucha gente. No necesariamente hacen un corte luego
Sí hay personas que sí, yo quiero decir que No, conozco sí. algunas, pero la tecnología, pero sobre todo esto del premio hacia la productividad y el anhelo de éxito hace que redoblemos los esfuerzos y sobre todo continuemos nuestro vínculo laboral muchas veces más allá de lo necesario. También, como veíamos el martes pasado, lo que es la adicción al trabajo, donde directamente las personas no se sienten bien si no están trabajando. Hoy lo que vemos en esto es que no solo que puede haber una adicción al trabajo, sino que también hay como razones muy profundas para la autoexplotación. Algo que también te puede demostrar que estás en esa situación es sentirte culpable cuando tomas descanso, ¿no? Ah, sí, a veces le pasa a la gente. A Sí, sí, la sí. gente le pasa, Sí, a ¿no? veces le pasa, sí. Sí, 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 ¿no? Esta sensación de hay algo que no estoy haciendo bien, sí, sí. hay algo que O me si un estoy día perdiendo. faltás porque te sentís mal porque faltás. No sabes al final por qué te sentís mal. Exactamente, Sí. pero además esta sensación de, bueno, me estoy perdiendo de algo Sí. cuando no estoy trabajando. Pueden aparecer síntomas físicos y mentales que son claros de la autoexplotación laboral, como el insomnio, el agotamiento crónico, la ansiedad, donde a nivel orgánico y emocional se empieza a registrar el desequilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal. También, y tú lo decías la vez pasada, Adriana, ¿no? Esto de cómo desde la afuera también se nos muestra todo el tiempo que está muy bien trabajar mucho, aunque sea en demasía, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo es un valor social muy apreciado y especialmente a nivel de géneros, ¿no? Porque no nos olvidemos que los hombres tenemos muchas veces carga laboral, pero las mujeres, además de la carga laboral, está el trabajo, ese trabajo no remunerado que se da en el hogar. Hoy en día esto se equilibra un poco porque habemos hombres que también hacemos algunas tareas en el hogar, pero igual todavía eso sigue siendo un peso extra. También aparece lo que se llama negligencia en las relaciones interpersonales, dificultad en mantener relaciones de amistad, entre otras cosas porque nunca tenés tiempo, dificultad en mantener relaciones de pareja, dificultad en poder vincularte con los hijos. En definitiva, porque todo vínculo necesita tiempo. Y el concepto del tiempo de calidad, del quality time, es un invento de las sociedades donde lo primero es el trabajo, ¿verdad? Donde se fomenta la autoexplotación. Esta idea de que en tus vínculos no importa tanto la cantidad de tiempo, y eso no es cierto, ¿no? Cualquiera de nosotros puede experimentarlo sabiendo que para que empiece a haber entre dos personas una corriente de confianza, de bienestar, de comunicación, tiene que haber un tiempo. Y después aparece algo que a mí me resulta muy interesante, lo que se llama la automotivación excesiva, ¿no? Esta cuestión que por un lado es una autocrítica severa, no estoy dando lo suficiente, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy creciendo, ¿no? Hay un concepto muy actual que a mí me rechina mucho, que muchas veces siento que es parte de la autoexigencia, que es esto de lograr la mejor versión de mí mismo. Yo eso siento que es como, ¿se acuerdan la metáfora del burro y la zanahoria, no? Porque en realidad lo mejor siempre puede ser mejor. Y la idea de buscar la mejor versión de mí mismo es condenarme a la no aceptación, porque siempre va a haber algo mejor. Pero a la misma vez, lo que sucede cuando te pones metas muy altas. Tengo que llegar a ser el gerente de la empresa, tengo que llegar a ser el mejor músico, tengo que llegar a ser el mejor y entro en una carrera que muchas veces me lleva a la autoexplotación. Pues bien, los invito
a todos además que entren a mi Instagram. Hoy publiqué el resultado de una encuesta donde le preguntaba a la gente de mi Instagram y del Facebook cómo se veían ellos en esto, ¿no? Y les daba 3 opciones, ¿no? Si se sentían que se autoexplotaban, si a veces se trataban bien y a veces sentían que se trataban mal en este aspecto, o si sentían que no tenían ningún problema con esto. La mayoría de las personas pusieron que a veces sí se sentían que se explotaban un poco. Y me gustó mucho esto, pensarlo como algo de tratarme mal. ¿Cuáles serían las razones por las cuales yo me puedo tratar mal a través de la autoexplotación laboral? Primero, búsqueda de sentido y autenticidad, ¿no? Es como una respuesta desesperada de encontrar un sentido externo a mi vida. A través del trabajo, a través de mi profesión, yo busco validarme y tener una vida con sentido porque no lo tengo afuera, ¿no? Y esto es un concepto que vamos a volver en un ratito. Esta idea de la autorrealización, que es lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? Que la autoexplotación se da en base a la idea de la autorrealización y de la autonomía. Esta idea de trabajando mucho voy a ser libre, aunque en realidad parte de mi pérdida de libertad tiene que ver con el trabajar mucho. ¿Te acuerdas aquella fábula de la cigarra y las hormigas? ¿No? Tal cual. Donde la cigarra, bueno, no hacía nada, las hormigas trabajaban y trabajaban y trabajaban, ¿no? Y bueno, llegó el invierno y la cigarra se moría de frío, bueno. Uh-huh. ¿No pasa que en los ámbitos laborales pasamos por épocas de repente de mucho trabajo y algunas veces tuvimos la experiencia de no tenerlo? Entonces decís, bueno, está bueno cuando hay trabajo, trabajar, aunque me esté autoexplotando, porque estoy guardando para cuando se corte. Que casi seguro, si uno tiene una vida más o menos larga, Uh-huh. algo se interrumpa. ¿Cómo ves esa conciencia que uno tiene de decir, no, ahora hay que meterle, porque es la hora, Es el momento. es mi época de la vida, después ya se va a cortar, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como una trampa muy peligrosa. Uh-huh. Y siempre cuento que mi tío por parte de madre, me hizo uno de los regalos más hermosos que me hicieron alguna vez. Mi tío era bancario y además amante del río, la pesca, ¿no? Y él siempre me decía, mirá, mi hijo, cuando me jubile del banco, me voy a comprar una casita ahí en un pueblito muy cerca de Paysandú que se llama Casas Blancas. Ahí voy a ir solo a pescar y me voy a pasar todo el día en el río. Y yo lo escuchaba y realmente él me transmitía cómo él lo veía eso. O sea, él realmente quería eso para su vida. Su regalo fue que mi tío a los 3 meses de jubilado se murió. Entonces, a mí me enseñó con su propia experiencia que claro que parte del ser adulto es aprender a prever algo, ¿verdad? Bueno, ¿está mal lo de la cigarra? No, no está mal. El tema es cuando el prever es lo que te quita la posibilidad de vivir en el presente y de disfrutar de lo único que existe de verdad en la vida de todos nosotros, que es el presente. A la misma vez es cierto, yo también he estado periodos sin trabajar, periodos de muy poco trabajo, y sí, el miedo, el agobio se hace presente, pero casi siempre eso tiene que ver con un principio que es el miedo a la carencia, que a veces el miedo a la carencia no es el miedo a lo que te está faltando hoy, sino a lo que te puede llegar a faltar mañana. Y para mí es una trampa porque esto es algo que nunca es tangible. O sea, vos no podés saber cómo va a ser tu futuro, como mi tío nunca pudo saber que más allá del proyecto que él estaba teniendo para su jubilación, nunca lo iba a poder realizar. Entonces, en esto yo me planteo, y además es algo que conmigo lo trabajo todo el tiempo, con la búsqueda más de un equilibrio. A ver, sí, es cierto, prever algunas cosas, entender que todos los tiempos son diferentes. O sea, una cosa es, por ejemplo, cuando tenés hijos chicos y tal vez en ti y en tu pareja recaen
el sostener económicamente a otras personas. Ahora, ¿qué pasa cuando después eso ya no es una realidad y hay personas que no logran hacer ese cambio? Y siguen como, ¿no? Como en una rueda de hámster, funcionando con las mismas lógicas. ¿Mm? Otras razones, y luego vamos a algunos consejos para evitar esto, ¿no? Algo que aparece mucho, además, cuando trabajo esto con mis pacientes, es el miedo al fracaso y el miedo a la irrelevancia, ¿no? Personas que tienen mucho miedo a no dejar nada en su vida, a pasar desapercibido. Desapercibido, decís vos. Exacto, ¿no? Pero no dejar nada a nivel, ¿cómo te decir? De dinero, de plata, de ese legado o un legado personal, sentimental, emotivo, emocional. ¿A qué decís? Como sea. El mejor recuerdo. Como sea. Ahí encontrás desde personas, me acuerdo hoy un paciente que hace muchos años se enojó conmigo en una sesión porque yo le conté que a mis hijos yo no les pensaba dejar herencia. Les cuento, para mí una herencia es un error de cálculo y mis hijos lo saben, ¿no? No, lo que quede tuyo va a ser de ellos igual. Sí, pero sí, no es que pero vayas no estás generando vos algo como... No me lo planteo como parte de mi relevancia y mi legado dejarles una casa a cada uno. Y me acuerdo que este paciente se reenojó conmigo. Se enojó. Claro, pero ¿cómo que a cada hijo no le vas a dejar una casa? Y no, la verdad, no fue mi experiencia, no. Y tengo razones, además, que algún día las hablaremos. Pero y todo eso es muy personal también. Exacto. Porque tampoco está mal que el otro diga que quiera. No está mal. ¿Sabés cuál es el problema, Adriana? Cuando vos todas estas cosas te las vas poniendo como justificaciones para hipotecar tu vida en base a la autoexplotación. Claro. ¿Sí? Porque esa zanahoria siempre se va corriendo. Porque capaz ahora es una casa para cada hijo, pero además les quiero dejar la empresa funcionando, pero además les quiero dejar a cada uno una casa a la playa, porque a mí me gustó tener... Siempre hay excusas para seguir girando sobre lo mismo, ¿no? Y que en definitiva tiene mucho miedo también a esta irrelevancia, o sea, no quedar desde la fantasía que de esa manera yo quedo en la mente de las personas y las personas me van a recordar. También, unido a esto, el deseo de reconocimiento y aprobación, que a través de el trabajo, mis compañeros de trabajo me aprueben, me parezcan buenos, o mis superiores, también depende de la personalidad, ¿no? Y después lo que Byung-Chul Han llama la construcción de identidad en un contexto neoliberal, ¿no? Donde en realidad el trabajo es el principal medio para construir y expresar mi identidad. Fíjense a cuántas personas le dicen presentate y lo primero que cuentas es en qué trabaja o en qué hace. Bueno, yo soy operario, bueno, yo soy psicólogo, yo soy, ¿no? Donde lo que sos lo pones por delante de todo lo demás casi sin darte cuenta, ¿no? A mí siempre me llamó la atención eso. ¿Qué podemos hacer para salir si vemos que estamos metidos en una situación de autoexplotación laboral? Primero, establecer límites claros. Tratar de definir con absoluta claridad dónde empieza y dónde termina tu jornada laboral. O sea, que puedas tener gestos o actitudes que marquen una cosa y la otra. Por ejemplo, mi jornada laboral termina cuando yo apago la computadora en mi casa. O sea, es algo que además me lo impongo en un momento como diciendo... ¿Pero lo pagás siempre a la misma hora o lo pagás en distintas? No, por eso. No, pero sí tengo claro que ahí termina. Ahí terminó. Y a partir de ahí me obligo a que no haya mayores continuidades de esto. ¿Sí? Después, cuando se trabaja con esto, practicar la capacidad de delegar si trabajas con otros. ¿Sí? Esto de, bueno, poder apoyarte en otras personas, si tenés compañeros de trabajo, donde a veces se dificulta eso también. Después, algo que a mí me funciona, y hay personas que le han llamado la atención cuando yo cuento que yo agendo los descansos. Agendo
las vacaciones, ¿no? Por mi trabajo, que además trabajo que realizo en el país o fuera del país, abro un paréntesis, un beso grande a un amigo de Hamburgo que me está escribiendo en este momento por el Instagram, mandando saludos. No va a entender en español, pero me da mucha vergüenza hablar en alemán ahora, pero mando saludos, luego se los mandaré. Donde, por ejemplo, sí, dentro de mi programación yo trato de dejarme fines de semana o vacaciones, ¿no? Y esto cuando tú vivís en pareja y cuando tenés hijos es fundamental. Ujú. Cuando trabajo con parejas que empiezan a tener esta dificultad, les cuento que, por ejemplo, este psicólogo argentino muy conocido, Jorge Bucay, sugiere de agendar los encuentros sexuales en pareja. ¿Agendar? Sí. Mira. O sea, bueno, tal fin de semana vamos a darnos este tiempo o tal día, y tiene lógica en el sentido de que es un encuentro para lo cual ambos tenemos que estar disponibles. Y en ese sentido la disponibilidad también se construye. Yo me reservo ese momento para esto. ¿No te genera ansiedad el anticipar algo? Como por ejemplo, a ver, yo puedo anticiparme, a ver, las licencias, uno se las tiene que tomar, tiene que coordinar con compañeros, tiene que avisar, o sea, hay Claro. digo, hay una estructura, Sí. ¿no? Salvo que uno sea autónomo Uh-huh. y pueda regular su propio ritmo de trabajo. Me pregunto si poner ese tipo de cosas de descanso, de placer en la agenda, no es anticiparlas y por lo tanto generarme una ansiedad como consecuencia. Puede tener que ver con la personalidad de cada uno, También. ¿no? Acá estamos hablando en situaciones donde a través de la autoexplotación las personas nunca encuentran tiempo o aún en sus vacaciones siguen realizando actividades relacionadas con lo laboral. Entonces, compartimentar eso, planificarlo, ponerle un tiempo y además en el caso que ese tiempo lo compartas con otro, avisar claramente que vas a estar disponible, negociar muchas veces, ¿no? Porque si tú estás en familia y estás viviendo con alguien más, hay que negociar. ¿Cuándo salimos de vacaciones? Claro. ¿No? Para mí no necesariamente genera ansiedad y en mi propia experiencia todo lo contrario. O sea, me relaja. Claro. Porque sé que eso va a ser así. Después va a estar en mí si lo defiendo o no. Claro. ¿No? Si evito en ese tiempo que yo considero que es para descanso, seguir vinculado con lo laboral. Y esto también tiene mucho que ver con el autocuidado, en el sentido de en mi agenda, ¿cuánto tiempo dispongo para el ejercicio físico? ¿Cuánto tiempo dispongo para dormir? ¿Cuánto tiempo dispongo para ver amigos, para realizar un hobby? Y eso es importante. Y vos hablabas de los que trabajamos por cuenta propia. Somos los más propensos a caer en la autoexplotación laboral. Precisamente porque no tenemos una referencia externa clara. No tienes la obligación de marcar una tarjeta, de estar como en un horario específico. Y a eso hoy le sumamos el teletrabajo, ¿verdad? Que a partir de la pandemia, una realidad que si bien es muy, muy anterior, empezó a desdibujar mucho más los límites entre el adentro y afuera en relación al mundo laboral. Claro. Porque hoy en día muchos de nosotros tenemos oficina en casa, ¿no? Un lugar donde todo el tiempo estamos tentados a estar más de lo necesario. Y hay un concepto que me gustó mucho cuando lo leí, que es la necesidad de desarrollar autoempatía, ¿no? En esto de que a veces, fíjate que cuando vemos a otra persona que se está excediendo en su trabajo, que estamos, no, andá tranquilo, ya está, ya es suficiente. A veces lo podemos hacer más fácilmente con otro que con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos decimos, hoy laburaste pila, tomate el resto del día? Che, realmente has estado todo el tiempo
sentado así, ¿por qué no regalate un paseo por la Rambla? ¿Sí? Entonces, la autoempatía es la capacidad también de conectar emocionalmente con tus propias necesidades, con cómo estás, con tus emociones. Hoy, mirá, ha sido un día difícil, tomate el resto del día. Me voy a gratificar, como dicen. Te lo Gratificate, regalo. ¿viste? Cuando te dicen gratificate. Exacto. Y lo interesante en esto, es que a veces autogratificación la hacemos con comida, con droga, con más conexión a través del celular, y rara vez lo hacemos con tiempo disponible para lo que realmente tengas ganas. El ocio. El ocio. Y ahí dos cosas más. Primero, dentro de las posibilidades de cada uno, promover en el lugar de trabajo ámbitos y entornos saludables, ¿no? Muchas empresas tienen políticas del uso del tiempo libre, donde además conozco experiencias en Japón, sobre todo, donde a mucha gente le pagan para que no vaya a trabajar, para que pueda, sí, para que tenga. Japón tiene serios problemas con el tema del estrés laboral y personas que no tienen otro sentido en su vida que el lugar donde trabajan. Exacto, que incluso a veces no se van a sus casas a dormir, se quedan en una especie de cápsula, como si fueran nichos a dormir, porque les es más fácil, hacen tanto horario. Totalmente. Y se quedan como en esos nichos, ¿no? Y vuelven a trabajar y así, y van el fin de semana. Exacto. Las veces que me tocó a mí coordinar equipos, además de coordinar todo lo que tenía que ver con lo laboral, yo siempre me preocupé, bueno, ¿qué pasa con la gente con la que trabajo fuera del lugar? ¿Qué espacio tenés ahí, por ejemplo, para hablar de cómo está tu vida, para poder encontrarnos mucho en familia? El sábado voy a participar de un festejo de los 15 años de un dispositivo que coordiné durante 14 años en Paysandú y que, bueno, me invitaron, voy a estar presente, y donde siempre recuerdan que parte de lo que la planificación era hacer encuentros periódicos con nuestras familias. Claro. ¿No? Poder conocernos, poder tener ese tiempo. Y si me doy cuenta que estoy cayendo en autoexplotación laboral, si me doy cuenta que estoy desdibujando esos límites entre mi vida laboral y fuera de mi vida laboral, a veces necesito ayuda para volverlos a construir, ¿no? Como echar luz en el tema, ¿no? De alguna manera y pegar como decimos, un rewind, ¿no? Unos pasos más atrás para empezar de nuevo. Sobre todo para reconocer el impacto real que esto tiene en mi vida, porque tendemos a no verlo. Siempre digo, ¿no?, que una adicción al trabajo primero lo detectan los hijos, después lo detecta la pareja, después lo detecta el amante o la amante de la pareja. O sea, todo el mundo se empieza a dar cuenta de que hay una ausencia y hay un no dedicarme a aspectos también importantes en mi vida que hacen síntomas. Y a veces necesito a alguien que me ayude a poder verlos. Claro, a veces de afuera se ve mucho más claro que lo que uno puede llegar a ver, ¿viste? Siempre. Absolutamente. En casi todas las cosas de la vida. Totalmente. No, el que está de afuera siempre ve con más claridad que vos. Por eso, a veces un terapeuta, una terapeuta, un amigo que realmente me ayude, me puede orientar para poder ver esas cosas y a partir de ahí tomar mejores decisiones. Porque acá no se trata, como me decía un paciente hace un tiempo, ¿pero qué querés, que deje de trabajar? Primero, yo no quiero nada de tu vida es tu vida, no es por mí que lo tenés que hacer. Segundo, la opción no es una cosa o la otra. A veces la búsqueda del equilibrio y sobre todo el encuentro con mi forma de hacer esto. Porque muchas veces donde yo, a partir de mi práctica profesional, mi trabajo, me sentía agobiado, tengo que andar corriendo de un lado al otro, hice un descubrimiento maravilloso. Y es que el que armaba mi agenda era yo. O sea, si yo en algún momento me sentía autoexplotado, presionado, el único responsable de eso era yo. Herman, muchísimas gracias. Divino charlar contigo, Herman. Gracias por venir como siempre. Gracias, Adriana, gracias, Leo. Nos encontramos la próxima, acá. Si es que querés venir. Déjame, lo voy a ver mi agenda. A ver qué me dice. La agenda. Marcalo en la agenda, porque ya que estamos hablando de esto, por supuesto que sí. En la agenda. Martes que viene, si Dios quiere, estoy por acá. Hasta la próxima.